Bien, estamos estudiando, estamos en la serie La propiciación y la expiación, ¿recuerdan? Y espero que también recuerden que yo les dije que son dos doctrinas diferentes, pero que yo las uní para que la comprensión sea un poco mejor. Las entrelazamos, cruzamos las dos doctrinas con el propósito de que usted reciba mejor la enseñanza. Hoy día vamos a ver, ya hoy día entramos en la propiciación propiamente tal, y yo le quiero pedir que aquellos que toman nota coloquen este título. Fue necesario que Dios manifestara la propiciación. Ese es el título para hoy. Fue necesario que Dios manifestara la propiciación. Ese es el título de lo que vamos a estar estudiando. Repito, para los que se vienen sumando, Lucía, qué bueno verla. Dios la bendiga, Lucía. Estamos en la serie, hermanos, la propiciación y la expiación, ¿de acuerdo? Pero hoy día ya nos adentramos en la propiciación. Y el título de hoy es, fue necesario que Dios manifestara la propiciación. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, ahí está la cita de lo que vamos a estar viendo hoy día, Romanos capítulo 3, de los versículos 23 al 26. Romanos capítulo 3, de los versículos 23 al 26. Voy a leer, importante que usted siga ahí la lectura, y si puede subrayar algunas palabras que yo le voy a decir que subraye en su Biblia, hágalo. Romanos 3, del 23 al 26, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Quiero que subrayen donde dice Dios puso como propiciación. Subrayenlo ahí en su Biblia eso. Dios puso como propiciación. Vuelvo a leer el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Subrayen ahora, para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Subrayen la última frase. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a volver a leer el versículo 25, Romanos 3:25. A quien Dios, escuchen bien cómo está escrito, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya, hermanos y hermanas, yo quiero establecer una serie de ideas que son sumamente importantes. Primero, la propiciación, Dios la manifiesta a raíz de la condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios. Eso que acabo de decir es sumamente importante que lo entiendan. La propiciación como doctrina se manifiesta a raíz de la condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios mismo. Es la condición del hombre, el estado en el que el hombre se encuentra delante de Dios, que hace que Dios manifieste la propiciación.
Todavía yo no he dicho qué es lo que es la propiciación, ya lo voy a decir, pero me interesa que entiendan cómo es que la propiciación aparece. La propiciación aparece debido a la condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios. ¿Cuál condición? Se encuentra, ustedes saben esto, bajo la ira de Dios. Algo de lo que muy poco se enseña, de lo que muy poco se predica, porque la mayoría del mundo evangélico está hablando del amor de Dios y de cuánto Dios ama al hombre, pero no están diciendo esta terrible realidad en la que el ser humano se encuentra. Se encuentra bajo la ira de Dios. Y además, el ser humano, según Romanos capítulo 5, hermanos, es enemigo de Dios. Esa es la condición en la que el ser humano se encuentra. Ustedes saben también que está perdido, que está separado de Dios, que está condenado a las llamas eternas, pero digamos esto por ahora. El hombre se encuentra bajo la ira de Dios porque es un enemigo de Dios. Y esa es la condición, ese es el estado de tinieblas, el estado de separación en la que el ser humano se encuentra. Debido a esto, debido a la condición en la que el hombre está, es que Dios viene y manifiesta la propiciación. Punto aparte. Quizás anótenlo textual. Por tanto, la propiciación es el medio que Dios proveyó para solucionar el problema del hombre en su relación con Dios. Dije, por tanto, la propiciación es el medio que Dios proveyó para solucionar el problema del hombre en su relación con Dios. Ya, vayamos entonces entendiendo. Cuando hablamos de la propiciación, cuando usted escucha hablar de la doctrina de la propiciación, cuando más adelante estudiemos, unos minutos más adelante estudiemos lo que dice Romanos de que el hombre, de que Dios, perdón, hizo a Cristo propiciación, usted tiene que inmediatamente entonces entender esto. La propiciación es el medio que Dios proveyó para solucionar el problema del hombre en su relación con Dios. ¿Cuál es el problema del hombre? Listo. Sin la propiciación, el hombre seguiría bajo la ira de Dios y seguiría siendo enemigo de Dios. Para que alguien deje de estar bajo la ira de Dios y deje de ser enemigo de Dios, tiene que experimentar en su vida el poder de la propiciación. Yo todavía no explico qué es la propiciación propiamente tal, pero ustedes ya saben algo. Es el medio que Dios usó, no el hombre. La propiciación no es un invento, no es creación del hombre. La propiciación es el medio que Dios proveyó para solucionar un problema. El problema que el hombre tenía en relación con Dios. Estaba bajo la ira de Dios y al mismo tiempo era enemigo de Dios. Punto aparte. Otra idea que quiero que anoten textual. La propiciación es el único medio que Dios escogió para apaciguar su ira. La propiciación es el único medio que Dios escogió para apaciguar su ira y para reconciliar al hombre con Dios. Porque ese es el problema que el hombre tiene. Está bajo la ira de Dios y es enemigo de Dios. Por lo tanto, la propiciación, hermanos y hermanas, es el único medio. No hay otra forma. Todo lo que digan y dejen fuera la propiciación es un falso evangelio. Es el único medio. No hay otra forma de que el hombre deje de estar bajo la ira de Dios. Ahí mismo, punto seguido. Es el único medio
que Él proveyó para satisfacer las demandas de justicia que Dios tiene. Es el único medio que Dios proveyó para satisfacer las demandas de justicia que Dios tiene. Ahora, hermanos, antes de avanzar, usted tiene que entender algo. El discurso que oímos desde la religión constantemente es: ven a Dios, acércate a Dios, haz esto para Dios. Resumiéndolo en una frase, el discurso de todas las religiones. Y llamémoslo cristianismo, del cristianismo en términos generales, cualquier discurso que diga, ven a Dios y trata de agradar a Dios, es un falso evangelio. Porque esa máxima, ven a Dios y trata de agradar a Dios con tus obras, con tus acciones, con tus ofrendas, con tus sacrificios, cumpliendo ciertas normas, haciendo tal cosa, comiendo tal cosa, no comiendo tal cosa, vistiéndote así, no vistiéndote así. Hay una serie de cosas. Eso es un falso evangelio. Ahora, ¿por qué es un falso evangelio? Porque deja fuera el único medio que Dios proveyó: la propiciación. ¿Por qué? Porque la propiciación fue provista para satisfacer las altas demandas de justicia de Dios, número uno, y número dos, para aplacar la justa ira de Dios. Y aquí entramos en un tremendo dilema, y es el gran conflicto que hay hoy día entre los predicadores del Evangelio y los que saben Biblia y son humanistas y quieren predicar algo parecido al Evangelio. Este es el gran problema que hay. Aquí está el punto, ojalá que lo puedan ver. No es que Dios vino a salvar al hombre, dicen. Y nosotros decimos, no. No vino a salvar al hombre, aunque lo salvó. Nosotros decimos, porque es el entendimiento que Dios nos ha dado del Evangelio, Cristo vino a satisfacer las altas demandas de justicia de Dios que ningún hombre podía satisfacer. Y al mismo tiempo vino a aplacar la ira de Dios que estaba sobre todos los hombres, desde Adán hasta el último niño nacido. Una vez que Cristo logra, por medio de su sacrificio, satisfacer las altas demandas de justicia, y al mismo tiempo y con la misma intensidad logra apaciguar la ira de Dios, escuchen bien la terminología que estoy usando, consiguientemente extiende gracia para salvar a todos aquellos que crean en su muerte y en su resurrección. Ah, es lo mismo, nos van a decir. No es lo mismo, porque el primer discurso pone en el centro al hombre. En otras palabras, el primer discurso lo que está diciendo es: el cielo entero se movió para salvar al hombrecito, este pecador que el cielo lo necesita, que es importante para Dios. Y el segundo discurso pone en el centro a Dios. Y queda claro que Dios envía a su Hijo a satisfacer las demandas de Dios, a aplacar la ira de Dios, para la gloria de Dios. Como si Cristo logra dar la gloria a Dios, satisfacer las demandas de Dios y aplacar la justa ira de Dios, consecuentemente, Dios derrama gracia para salvar a los pecadores que crean en esa muerte y en esa resurrección. Esta idea, hermanos, es la que nos va a separar de lo que tradicionalmente se dice y se predica. Usted va a oír por ahí, va a sonar parecido.
pero no es esto. Va a sonar parecido, van a citar los mismos textos, van a hablar de la cruz, van a hablar de la muerte y de la resurrección, pero usted tiene que prestar atención. ¿Quién está en el centro del mensaje? Y si en el centro del mensaje está usted y yo, es un falso evangelio. Pero la pregunta que ellos hacen, ¿pero Cristo nos salvó o no? Sí. Como consecuencia de haber muerto para satisfacer las altas demandas de justicia de Dios y como consecuencia de haber aplacado la ira de Dios. Porque si no se hacían esas dos cosas, ningún hombre podía ser salvo. Cristo viene a morir para la gloria de Dios. Y usted es salvado para la gloria de Dios. Porque de Él, acuérdense de Romanos 11:36, porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y eso incluye la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es de Él, por medio de Él y para Él. Usted y yo entramos ahí solamente participando por gracia, por medio de la fe. Dios demanda justicia y su ira tiene que ser aplacada. Y por eso era necesario que hubiera un medio para que esto pudiera suceder. Cuando decimos Dios demanda justicia, en esa frase estamos resumiendo todas las demandas de Cristo, todas las demandas de Dios, todo el decálogo, todo lo que la ley decía. ¿Por qué Dios demanda la justicia? Porque, por ejemplo, Dios demanda que el hombre perdone 70 veces 7. Que el hombre perdone 490 veces al día. Si usted suma los 60 minutos de cada hora por 24 y lo divide por 490, usted se va a encontrar con que ahí aparece un número. 3.57 periódico. O sea, Dios quiere que usted perdone cada 4 minutos. ¿Qué hombre puede vivir así? Había uno solo que logró hacerlo. Lo estaban clavando, lo estaban vituperando, lo estaban escarneciendo y él estaba perdonando. Lo estaban abofeteando, lo estaban castigando, lo estaban lacerando y él estaba perdonando. Se estaban burlando, lo estaban traicionando. Pedro lo estaba traicionando y él estaba perdonándolo. Los amigos lo estaban abandonando en el tiempo de la oración y él los estaba perdonando. El único, hermanos, que pudo vivir este nivel de justicia suprema, este nivel de rectitud, fue Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Cuando decimos que Dios demanda justicia, lo que estamos diciendo es que Él tiene una norma ética elevada en todos los asuntos. Y usted quizás pueda andar muy bien en algunos aspectos y en otros. Y el ser humano que trata de apegarse a lo moral, a lo intachable en el contexto de la moralidad, claro, va a cumplir con ciertas normas. Pero hay otras normas que no las va a cumplir jamás. Entonces no había hombre, y no existe hombre, aparte de Cristo, que pueda satisfacer esas demandas. Luego, la ira de Dios, que es la reacción santa y espontánea de un Dios santo frente a toda impiedad, frente a toda maldad y frente a toda manifestación de pecado, esa ira de Dios, según Romanos 1:18, está sobre todos los hombres. Y el hombre tiene una sola forma de aplacar la ira. Escuche, porque si usted quiere aplacarla, usted puede hacerlo. ¿Sí? Hay una forma que usted puede aplacar la ira de Dios. Es arder en el infierno eternamente. Los hombres que rechacen a Cristo y rechacen el Evangelio, van a ser enviados al infierno. No al purgatorio. No al tártaro. Van a ser enviados al infierno. Y del infierno van a ser enviados al lago de fuego, al Gehenna. ¿A qué? A satisfacer la ira de Dios. Porque esa es la ira de Dios concreta, palpable. No existe ningún hombre que no vaya a satisfacer la ira de Dios. Algunos la van a satisfacer por medio de la muerte de Cristo. Nosotros.
y otros la van a satisfacer ardiendo eternamente, gritando, lamentando y siendo atormentados eternamente. Pero la ira de Dios tiene que ser satisfecha, porque la ira de Dios es la reacción santa, espontánea, justa, el castigo santo de Dios contra un hombre pecador y contra toda manifestación de impiedad y de pecado. Por eso es que estas dos cosas tienen que ser satisfechas. Y ningún hombre podía ni siquiera alcanzar la alta norma de justicia que Dios pide. Imagínense que Dios dice que categóricamente, un rotundo no mentirás. Y no existe nadie sobre la faz de la tierra que pueda decir, mire, yo llevo 20 años y voy impecable, todavía no miento. No existe nadie. No codiciarás. Nada, absolutamente nada. No existe nadie. No dirás falso testimonio. No tendrás dioses ajenos. Pero yo ya hace tiempo que no adoro a la Virgen María. Pero ¿y usted no se adora? Para algunas mamás los hijos son su ídolo. Para algunos hijos las mamás son los ídolos. Para algunos maridos las mujeres son los ídolos. Para algunos su trabajo es el ídolo. Para otros su profesión es el ídolo. Porque idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Entonces, estoy dando algunos ejemplos. Frente a eso, ningún hombre puede satisfacer la justicia de Dios y ningún hombre puede aplacar la ira de Dios. Y si alguno la quiere aplacar, hay una forma. Ardiendo en el infierno eternamente. Por eso, vuelvo a decir, Dios demanda justicia y su ira tiene que ser aplacada. Y por eso era necesario que hubiera un medio, que hubiera un mecanismo para hacer ambas cosas. Ayúdenme, aplacar la ira de Dios y para... Listo. Y la propiciación logra estas dos cosas. Otra vez, no existe otro camino para que estas dos cosas se logren. No existe. La religión ha querido crear, ha querido inventar cuestiones, pero el camino lo proveyó Dios. Quiero decir otra cosa. En el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, la propiciación, quizás sería bueno que lo noten, se refiere a la obra de Dios y no a las obras de los hombres. Cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos qué es lo que los apóstoles dijeron de la propiciación, se refiere a la obra de Dios y no a las obras de los hombres. No se refiere, cuando hablamos de propiciación en el Nuevo Testamento, no se refiere a eventuales regalos y sacrificios ofrecidos a Dios por el hombre. A eventuales regalos, sacrificios, ofrendas que el hombre pueda hacer para Dios. No se refiere a eso. Pero si usted escucha a la religión hablando, toda la religión te va a decir, haz esto para, haz esto para. La gente choca, tiene un problema. Estábamos... Fernando está conectado, él se va a acordar. Estábamos compartiendo el Evangelio en Tumaco y en la mesa de Catherine, una de las amigas que ella invitó, reaccionó frente a eso. Reaccionó a la idea de que, ¿cómo yo no voy a poder agradar a Dios con algo? ¿Cómo yo no voy a...? Y ella me dijo, bueno, ¿y mis buenas acciones? De algo servirán, porque esa es la idea que está predominando, que si usted se comporta bien, que si usted ayuda, que si usted es buena persona, que si usted es buena gente, usted podría de alguna manera por ahí, por el ladito, buscarle la parte sensible de Dios para que Dios se abuene con usted. Esa idea es demoníaca. Hermanos, perdonen que lo diga de esta manera. Quizás te suena fuerte al oído, pero esa idea es pagana. Yo te la quiero explicar. Si usted va y estudia un poquitito de historia, y vamos allá a Centroamérica a estudiar un poquito a los aztecas.
a los mayas, a los incas. Si nos metemos acá en nuestras propias culturas chicas, los pehuenches, los alacalufes, los araucanos, si vamos a ver cómo era la cultura de los vikingos, los sumerios, los fenicios, si vamos a ver la civilización de Egipto, cómo era Mesopotamia, los caldeos, los eneos, los eteos, los jebuseos, los herreos, si empezamos a estudiar todas sus culturas, todas tienen algo en común. Todos tenían dioses. Y todos practicaban algo, un culto a esos dioses. Y todos esos cultos a los dioses tenían un común denominador. El hombre puede aplacar la ira del Dios. Por eso, por ejemplo, cuando los vikingos necesitaban calmar a sus dioses, tomaban a una doncella virgen de no de más de 15 años y la sacrificaban y derramaban sangre, porque ellos en su cabeza, ¿qué entendían? Que con ese sacrificio podían aplacar la ira de su Dios. Los aztecas, el 10 de octubre, el día de la cosecha, el día de la plantación y de la cosecha, sacrificaban 1000 mujeres, niñas entre 12 y 18 años, todas vírgenes. Les sacaban el corazón y las hacían rodar por las escaleras de las pirámides. ¿Con qué fin? Ellos estaban agradando a sus dioses, para que las lluvias cesaran y se pudiese realizar una plantación buena, para que la sequía cesara y lloviese y pudiese haber una cosecha buena. A Huitzilopochtli había que de alguna manera honrarlo. ¿Qué es lo que había en la cabeza de ellos? Que podían aplacar la ira de su Dios. ¿Se entiende? Y que de alguna manera podían mover ¿qué? La mano de su Dios. La mano de su Dios, la voluntad de su Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los egipcios frente a Ra, frente a Isis y frente a todos sus dioses? Lo mismo. Basaban todo esto en una seguidilla de acciones para que su Dios fuese honrado. Traigamos ese principio hoy día. En cualquier grupo, hermanos, hermanas, en cualquier grupo donde te digan que tú puedes agradar a Dios con esto, con aquello, estamos frente, hermanos, no, escuchen, bueno, es un falso evangelio, pero escuchen bien. Estamos frente a lo mismo de los mayas, los aztecas, los egipcios. Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Sí? Pensamiento de que puedo aplacar la ira de Dios. ¿Pero qué es eso, po? Herejía. Paradigma. Eso es paganismo. Paradigma. No, pero hermano, perdónenme. En cualquier grupo donde se canten himnos y se tenga Biblia, pero te dicen que tú puedes agradar a Dios, eso es pagano. Eso no existe en la mente de Dios. Ay, hermano, pero es muy fuerte. Hermano, yo lo siento. Eso no existe en la mente de Dios. Cuando el cura acepta que se vaya de rodillas hasta San Sebastián, porque de esa manera, de alguna manera, de esa forma, haciendo esto, logro mover al santo, eso es paganismo. Cuando yo creo que puedo ir en bicicleta de aquí 60 kilómetros allá y estoy haciendo un sacrificio a mi Dios, eso es paganismo, eso no es cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan enfático en esto? Porque el único medio que Dios proveyó para satisfacer las altas demandas de justicia y para aplacar la ira de Dios es y el Nuevo Testamento se refiere a la propiciación como la obra de Dios para los hombres y no la obra de Dios de los hombres para Dios. ¿Se está entendiendo? Hermano, y es complejo. Porque hay gente muy sincera hoy día en lo que tradicionalmente se conoce como iglesia. Muy sincera. Es que están convencidos que están agradando a Dios. Y eso es paganismo. Eso no es el evangelio bíblico.
La Biblia nos muestra la paradoja que es Dios mismo quien provee el sacrificio para aplacar su propia ira, escuche, y para satisfacer sus propias demandas de justicia. Con el propósito de que el pecador sea reconciliado con él. Eso es lo que la Biblia enseña. Lo vuelvo a decir. La Biblia nos muestra, ¿qué es lo que nos muestra? Una paradoja. Porque es raro esto. Que es el mismo Dios el que provee el sacrificio, el método, el mecanismo para aplacar su propia ira y con ese sacrificio satisface sus demandas de justicia con un deseo final: reconciliar al pecador con él mismo, porque el pecador no se puede reconciliar con él. Entonces Dios arregla el asunto. El pecador no puede, y el pecador es la humanidad, el pecador no puede satisfacer las altas demandas de Dios, justamente porque es pecador y su naturaleza pecaminosa lo hace ir contra la palabra de Dios. 2, el pecador no puede aplacar la ira de Dios porque él está bajo la ira de Dios. Y hermanos, hay un salmo que dice que la ira vendrá y no volverá atrás. O sea, la ira de Dios sale del cielo y no volverá atrás. Aplastará al pecador. Entonces el pecador no tiene cómo huir de la ira de Dios. Y Dios hace esto con el fin, con el propósito, con el ánimo, el deseo, como usted quiera, de reconciliar a ese pecador con él mismo. Escuche. ¿Me escuchó lo que dije, no? Sí. Eso, para mucha gente, si ustedes lo oyen, a ver, ya al oírlo, ¿cómo lo sienten? No me pregunten, respóndeme la pregunta. ¿Cómo lo sienten? Al oírlo. ¿Ya? Porque lo han oído mucho tiempo. Claro, pero igual uno viene de la religión. ¿Ya? Y había que hacer algo para. Ok. Siempre. Ya. ¿Y cómo suena esto entonces? ¿Suena ahora? ¿Sí? ¿Entra con facilidad? Sí. ¿O se genera aquí en mi mente se genera un... Cuando yo recién empecé a recibir esto, me era chocante. Ya. No quedaba así como... Es molesto, es perturbador. Ahora, ¿por qué? Por dos cosas que quiero decir. Porque esto, para la mayoría de la gente, es una locura. Y escuche bien. Y para el espíritu de la religión es inaceptable. Por eso es que este evangelio no se recibe con facilidad. Lo van a recibir aquellos que el Señor se los quiere revelar. Es inaceptable. ¿Rebeca? ¿Quién molesta? ¿Correcto? Sí, porque uno se niega al principio a... Que uno vale, uno es algo. Y en el evangelio O sea, nada vale la pena. Correcto. ¿Cómo? es menos que nada, entonces... El evangelio me muestra que el problema soy yo. El problema no es la sociedad. El problema no es que me crié pobre. No es que tuve una mamá narcotraficante y me crié en un medio complicado. El problema no es que yo no tuve oportunidades. El problema es mi corazón. Y mi corazón jamás va a poder satisfacer las altas demandas de Dios. Y mi corazón está bajo la ira de Dios. Y mi corazón es engañoso y es un enemigo de Dios. No tengo cómo yo agradar a Dios. Pero la religión, acuérdense de esto, la palabra religión viene del latín. Religare, ¿se acuerdan? Y religare es volver a unir o volver a atar. El hombre crea la religión o las religiones con el ánimo, con el deseo y bajo un pensamiento. Yo puedo arreglar mi problema con Dios. Uno dice no comiendo cerdo. Otros dicen usando la falda larga. Otros dicen no poniéndome joyas. Otros dicen no tomando Coca-Cola. Otros dicen no tomando Nescafé. Otros dicen no comiendo vaca porque puede ser mi tía reencarnada. La tía cara de vaca. Otros dicen dejándome mi cabello largo. Otros dicen no tiñéndome el cabello. Y todo lo que te están diciendo, hermanos, lo que te están diciendo es tú puedes agradar a Dios.
Pero la idea básica del cristianismo y lo que la Biblia dice es que no puedes. Y por eso es que esta idea para muchos es locura. Por eso cuando usted trata de compartir esto, los que te oyen, lo primero que le dicen, no, tú estás salado, tú estás mal de la cabeza, te lavaron la cabeza a ti te lavaron la cabeza. Que lata te preocupaba por ti. Claro, ¿ves? Te lavaron la cabeza. A ese grupito al que tú vas, ahí te lavaron la cabeza. ¿Por qué, hermanos? Porque concebir esta idea para el mundo humanista es complicado. Y para la religión ¿sobre qué se basa? ¿Sobre qué idea? Por lo tanto, es inaceptable. Que vengan y le digan, no puedes. Hermanos, predicar a Cristo crucificado como la propiciación es un insulto para el intelecto humano. Porque el intelecto humano cree que se la sabe toda. Y vamos donde Dios, y Dios dice que lo más sabio del hombre no es más grande que lo más necio de Dios, si es que hay algo necio en Dios. Lo más sabio del hombre, Aristóteles, Platón, Hawkins, Surreta, los más grandes que han existido. La sumatoria de todo ello, delante de Dios, son necios. El hombre cree que puede agradar a Dios porque el hombre es religioso. En general, el hombre es religioso. Yo le cité algunas civilizaciones de años, de varios siglos atrás, donde no había Google, donde no había celulares, donde no había acceso a Wikipedia ni nada de eso, pero ellos tenían en su cabeza metido el concepto de religión. Los mayas podemos hacer esto de esta manera, los de allá podemos hacer esto de esta manera, los de acá podemos hacer esto de esta manera. Podemos satisfacer a nuestros dioses. Imagínense que crearon, Aristóteles inventó todo un asunto que es el Olimpo, con los dioses, los titanes, los semidioses, y creó toda porque eso lo creó él, toda una cuestión así gigantesca. Creó un demonio submarino llamado el Kraken, que era el que iba a venir a devorar a la doncella cuando Zeus, Hades y Poseidón perdieran su poder porque los hombres no rezaban. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Sacrificaban doncellas a estos dioses, incrementaban la oración, incrementaban sus rezos, si no el Kraken iba a venir y los iba a destruir. Era la única forma de evitar que el Kraken, la serpiente de 3 cabezas, viniera y lo destruyera. Esa idea es la idea que está metida hoy día en el mundo, comillas, cristiano. La manda católica tiene su homólogo. Existe la manda evangélica. Mi hijo está enfermo. No, ora al Señor. Entrégale a tu hijo al Señor y Dios lo va a sanar. Cambia con Dios. Haga un trueque con Dios. Hoy día los mercaderes de la fe, pacta con Dios 100.000, 200.000, 500.000 pesos. Da un paso hacia Dios y Dios va a dar 100 hacia ti. Todo eso es paganismo. Todo eso, hermano, termina negando la propiciación. Entonces, para muchos esto es una locura y para el espíritu religioso es una idea inaceptable. Ahora, voy a hacer 2 preguntas. Miren, ¿desde cuándo? Por eso es que es inaceptable, porque la gente se hace esta pregunta. ¿Desde cuándo el afectado de un crimen tiene que pagar las consecuencias de este crimen? Porque eso es lo que pasó. Han ofendido a Dios. La raza humana ha ofendido a Dios siempre. La raza humana ha cometido un crimen contra Dios siempre, ofendiéndolo diariamente. Y es Dios el que viene y paga las consecuencias del crimen. Manda a su hijo a morir en una cruz. Eso es inaceptable, porque no es el hombre que escogió al mejor de sus exponentes y lo llevó a la cruz. Es Dios que vino y se hizo hombre. Otra pregunta. Que el criminal quede libre porque el que fue víctima pagó la culpa del criminal. ¿En qué cabeza cabe eso, Gupita? Y ese es el cristianismo. El criminal soy yo. El criminal es usted.
y quedamos libres porque el que pagó la culpa fue aquel a quien nosotros victimizamos, a quien ofendimos, a quien agredimos con nuestra forma de vida. Eso es lo inaceptable para la religión. Racionalmente es imposible mantener este argumento, ya que no tiene lógica alguna. Es una locura, tal como lo dijo el apóstol Pablo y tal como lo dijo Pedro. Los dos dijeron que el evangelio era una locura, pero no es una locura para Dios. Es una locura para acá, para la razón humana. Porque la razón humana no concibe esta idea, porque quedamos fuera. Miren, hay estas ideas en el mundo cristiano, pseudo cristiano. No, este hermano del Señor lo salvó, es que la voz que tiene. La voz que tiene es un ángel cuando él toca, cuando él ministra es una. ¿Cómo no lo iba a salvar el Señor? La voz que tiene. Esta hermana es tan linda, esta hermana tan linda en el Señor. Eso, linda en el Señor, significa que no es linda a ella, sino que es una hermana servicial, una hermana que está comprometida. ¿Cómo el Señor no la iba a salvar? Si es tan linda en el Señor. ¿Sabe lo que están diciendo? El Señor tuvo que salvarla. Estaba obligado a salvarla porque esa mujer sí que sirve. El Señor tuvo que salvar a ese hermano porque esa voz que tiene, esa idea es paganismo. ¿Se acuerdan cuando prediqué de la aceidad de Dios? Dios no tiene que salvarme. Dios no está obligado a salvarme. Dios no tiene que perdonarme. Dios no tiene que tener misericordia. Lo que Dios tiene que hacer conmigo es mandarme al infierno. Eso es justicia, darme lo que merezco. Pero Él me dio gracia. No me dio lo que merezco. Y me dio lo que no merezco. Salvación eterna. Perdón gratuito. Pedro y Pablo dicen que el evangelio es una locura. Entonces, cuando hablamos de la propiciación, estamos hablando de algo, hermanos, que la gente tiene que concebirlo por medio de la fe. Porque no tiene lógica. Humana no tiene. Yo, para entender esto, tengo que entenderlo por fe. Porque estamos saturados de que con el discurso, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes agradar a Dios, si haces esto, tú puedes agradar a Dios, si haces esto otro, tú puedes agradar a Dios. ¿Ya vamos bien? Otra idea. El hombre no tiene ninguna participación y ningún aporte en la provisión de la propiciación. El hombre no participa en la propiciación como aporte. ¿Por qué? Por algo simple. La propiciación viene de Dios. La propiciación viene de Él, por medio de Él y para Él. En beneficio del hombre. Pero es de Él, por medio de Él y para Él. Se lo explico. Cristo viene del cielo. Es Dios hecho hombre. Como hombre sube a la cruz y muere en la cruz. Y es resucitado y es llevado a la gloria de Dios. De Él, por medio de Él y para Él. Entonces el hombre no participa en la provisión de la propiciación. ¿Se entiende? Porque el hombre sí participa en la recepción de la propiciación. La recibimos por gracia, de yapa, como dice la hermana Bu. Pero usted no hizo nada. Usted hizo una sola cosa para que Dios fuese propicio a usted, ser un maldito pecador. Usted lo único que hizo fue, hermanos, ¿sabe qué es lo que usted hizo para que Dios fuese propicio a usted? Haber nacido. Porque nació siendo un maldito pecador. Basta nacer en este mundo para eso. Correcto. Correcto. La razón es que el hombre es totalmente incapaz
de satisfacer la demanda de justicia de Dios, ya que esta demanda de justicia es demasiado elevada para las posibilidades humanas. El hombre no puede caminar derecho más de 3 meses. Y estoy siendo generoso. En algún momento tropezamos, nos enredamos, nos mordemos la lengua solos. Somos así de traicioneros. Nos traicionamos solos. El ser humano no tiene cómo agradar a Dios ni satisfacer sus demandas. Escuche, esta demanda es tremendamente alta porque es proporcional a la gravedad del crimen de la humanidad, el cual no lo podemos concebir en nuestras mentes, como tampoco podemos dimensionar el alcance de la gravedad del pecado en nosotros y en el resto de los hombres. No estamos conscientes de cuánto daño hace el pecado. Mientras vamos entendiendo la cruz, recién ahí vamos comprendiendo cuán asqueroso es nuestro pecado y nuestra maldad. Pero mientras no tengamos comprensión de la cruz, no tendremos comprensión del pecado. ¿Qué pasó? Jessica, apague su micrófono, ya. Ahí sí, ya. ¿Vamos bien? Yo uso esta frase para explicar lo que dije. Cuando usted mira la cruz, y si usted ve que la muerte de Cristo en la cruz es terrible, eso es directamente proporcional a lo terrible de su pecado. Si usted cree que la muerte de Cristo en la cruz en realidad no es tanto, es una cosita que sí, sangró el Señor ahí, le pasaron algunas cositas. Así usted ve su pecado. Por eso es que Satanás se las ha arreglado para que ni los curas ni los pastores hablen de la cruz. Porque mientras menos entendimiento hay de qué pasó en la cruz, menos entendimiento tengo yo de mi maldad. ¿Se entiende? Y me voy a creer bueno toda la vida porque están todos diciéndome que soy buen vecino, buen amigo. Es que, oiga, si yo paso por la cuadra y los saludo a todos y todos me sonríen, hay que preocuparse. Ay, hermano, ¿no hay que ser buen vecino? Sí, sea buen vecino. Dígale a todos que están en tinieblas. Eso es el buen vecino. Predique el evangelio y se va a dar cuenta de algo. Te van a dejar de hablar. Porque tú eres el loco de la cuadra. Tú eres el malo de la cabeza. ¿Ve que es complejo? Por eso nuestros hermanos del primer y segundo siglo los quemaban en las hogueras. Por eso en la Reforma tomaron a hombres talentosos, hombres con un intelecto altísimo, como Juan Hus, y lo hicieron arder como un brujo porque él les decía a la gente que estaban muertos en sus pecados y delitos. ¿Ustedes saben cuánta gente la Inquisición quemó culpándolos de brujería cuando en realidad eran cristianos y cristianas? Porque esta verdad no es tolerable por el mundo. Ahora escuchen. La única forma de tener alguna conciencia de la dimensión del pecado es por medio de la revelación del Espíritu Santo en nosotros, generando en el cristiano, como consecuencia, un profundo quebrantamiento. Bajo esta revelación, Dios nos estaría permitiendo ver como Él ve el pecado que hay en el ser humano, que hay en cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que entender la propiciación. Y la propiciación se dio en la cruz, porque la propiciación, otra vez insisto, es el medio que Dios proveyó. ¿Para qué? Número 1, la justicia de Dios. Y número 2, consiguientemente, salvar al hombre, perdonar al hombre y reconciliarlo con Dios. Porque ninguna de estas tres cosas el hombre puede hacer. Aunque la religión dice que sí pueden. Y ahí están todas las religiones. Haciendo para Dios, haciendo para Dios. Si usted habla con cualquier religioso sincero, ¿sabe lo que le va a decir él? Que él está trabajando para el Señor. ¿En qué está, hermano? Trabajando en el Señor. ¿Y en qué trabaja? En la obra del Señor. Qué bueno, hermano. ¿Y usted, hijo de Dios? Al final se va a saber.
Ay, pero usted es salvo. El Señor dirá. Qué burla, madre. ¿Pero por qué? Pero porque usted no está seguro. Pero es que al final sabremos, se apartarán los cabritos de las ovejas, porque yo tengo que seguir trabajando al Señor y haciendo mis sacrificios para el Señor, y al final el Señor sabrá. Además, porque no estoy inscrito en el libro de la vida. Y el cristiano bíblico es de Cristo hoy día, es del Señor hoy día, se va con el Señor hoy día, pero todo eso es por gracia, porque Él es una calamidad. No tiene nada de qué gloriarse. Amén. Si predica y alguien se convierte, es por gracia. Si toca la guitarra y la gente es ministrada, es por gracia. Si tiene recursos y es generoso, es por gracia. Amén. Si enseña la Biblia y el resto no entiende, es por gracia. Si es una persona mansa, humilde, es gracia. No es Él, no hay nada en Él. Pero esa idea es compleja porque usted está todos los días en su trabajo, en su oficina, capacitándose, aprendiendo, recibiendo felicitaciones o recibiendo amonestaciones. Ayer conversaba con alguien yo que está muy preocupado por su esposa porque los profesores, su esposa es docente y los profesores están en evaluación. Y creo que es estresante para ellos la evaluación porque si reprueban les bajan el sueldo y hay castigo y es complejo la cosa. Entonces... Y yo le decía, ¿pero qué la tiene estresada si ella es buena profesora? Le preguntaba yo a esta persona. Y él me decía, lo que pasa es que están constantemente siendo evaluados y constantemente tienen que rendir y pasar esas evaluaciones. Y eso que le pasa a él, le pasa a las hermanas que trabajan, a los hermanos que trabajan. Hay que estar siempre acreditándose. Entonces, en ese mundo... está usted diciendo no soy nada, no soy nada, no soy nada, no soy nada, pero de repente como que usted se marea con los aplausos de los compañeros de trabajo y usted cree que algo. ¿Me entiende? De repente la florcita, los regalitos, ¿y por qué estamos escritos la mejor empleada? Ah, y aquí empieza con problemas usted. Y ahí es donde aparece el Evangelio diciendo toma tu cruz, clávate, muérete, acuérdate, es por gracia. Entonces usted se deja de congregar 2, 3 domingos, 4 domingos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y anda con el corazón así de grande. Creyendo que porque usted está ahí, las cosas se hacen. Por su esfuerzo. Toda la religión funciona en base a esto. Escuche, toda la religión funciona en base a esta ecuación. Desempeño y logro. Desempeño y logro. Desempeño y logro. ¿Cómo te desempeñas para Dios? Eso logras de Dios. Y yo voy a oír a Jesucristo y Jesucristo viene y nos dice, miren, conozco, Jesús hablando, un señor que tenía una viña y salió por la mañana y contrató obreros para la viña y les pagó un denario. Salió al mediodía y siguió contratando obreros para la viña. Los otros ya llevaban 5 horas trabajando. Y a los que contrató al mediodía les pagó un denario. Y avanzó el día y cuando ya faltaba 1 hora para que se cerrara el turno, contrató a otro grupo y les volvió a pagar el mismo denario. Eso mirado desde nosotros, logro y desempeño, eso es injusto. ¿Cómo le va a pagar al que trabajó 9 horas un denario y al que trabajó 4 un denario y al que trabajó 1 hora un denario? No, porque nosotros estuvimos desempeñándonos más horas, por lo tanto hay que recibir más. Y lo que el Señor nos está diciendo es ese denario, se llama gracia. El pago de todos nosotros es gracia. Por eso de repente tenemos hermanos que llevan 10 meses convertidos y entienden más de mí que llevo 10 años convertido. Y uno dice, Señor, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué te está entendiendo más que yo y tan rápido y yo tan atrás que yo? Porque esto es por gracia. No es por logro y desempeño y logro. ¿Se está entendiendo, hermanos? Por su parte, la religión no puede concebir ni aceptar que Dios, que es el afectado por nuestro pecado, haga el sacrificio. No lo acepta la religión. Entonces, no, nosotros hacemos la manda. Nosotros hacemos el sacrificio.
Nosotros le trabajamos al Señor. Nosotros hacemos la obra de Dios. No, la religión no acepta que Dios mismo, que es el afectado por nuestro pecado, Él haga el sacrificio. Ya que para la religión, lo lógico es que nosotros hagamos el sacrificio para apaciguarlo. Eso es. Este problema se genera en el hombre que no conoce a Cristo y en el hombre que está metido en la religión. Cuando se aplica la lógica humana, la que se da naturalmente en el hombre que tiene mentalidad racional y influencia aristotélica, este hombre no logra apreciar el evangelio de la gracia. A mí varios me han dicho en estos 25 años que llevo predicando este evangelio. Varios me han dicho, te entendí todo. Estoy clarito, te entendí todo. Tengo un problema con una cosa, ¿no? A ver, ¿con qué? ¿Cómo no voy a poder hacer nada? Algo podría hacer. Algo podría hacer. Te entendí, estoy separado de Dios, estoy bajo la ira de Dios, soy un pecador, no, estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿cómo no voy a poder hacer nada? ¿Cómo yo no voy a poder hacer absolutamente nada? Porque la religión dice que tú puedes hacer algo. La Biblia afirma que no existe obra, escuche, regalo o sacrificio hecho por el hombre que pueda satisfacer la perfecta justicia de Dios y que pueda apaciguar la ira de Dios. Esta declaración bíblica es categórica y absoluta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero increíblemente esto está oculto a los ojos de la mayoría de la gente y lo más terrible, está oculto a los ojos de los que predican el evangelio. Porque predican otra cosa. Captar estas verdades tan sencillas, pero fundamentales y básicas, establecidas por Dios mismo, es muy difícil sin la revelación del Espíritu. Estas verdades están totalmente alejadas de la realidad humana y es por esta razón que el hombre trata de sustituir el procedimiento divino. ¿Cuál es el procedimiento divino? La propiciación. Lo tratan de sustituir por el procedimiento humano. ¿Cuál es? ¿Y cómo se llama todo eso? O religión. Todo lo que el hombre trata de hacer para Dios es religión y humanismo, porque nace en el hombre, quiere llegar a Dios, pero nunca llega a Dios. Por lo general, el hombre actúa con justicia y criterio propio. Y bajo este pensamiento le parece lo más lógico y justo que sea el hombre el que satisfaga la justicia divina. Así termina considerando que una actitud sincera, escuche, y dispuesta a sacrificarse por Dios, puede dar valor a sus actos. Por eso la gente, cuando uno los confronta, ¿sabe cuál es la respuesta de ellos? Pero yo soy sincero con lo que hago. Y uno dice, sí. Dice, no está en cuestionamiento. Pero está sinceramente engañado. El cuestionamiento no es la sinceridad de la gente. Oiga, hermano, ¿han visto esas mujeres, esos hombres que caminan de rodillas 10 kilómetros a Yumbel? Sí. Oiga, para eso se necesita devoción, sinceridad. ¿O usted va a cuestionar la sinceridad de esa persona? ¿Quién se atrevería? Después que llega 5 kilómetros sangrando de rodillas, lleva 7 horas caminando de rodillas, ¿usted se atrevería a cuestionar su sinceridad? No. No. Si el problema no es la sinceridad, el problema es que la religión les dice, cambia el método divino, que se llama propiciación, por el método humano, que se llama religión. Bajo esta consideración o procedimiento humanista, las acciones que el hombre haga, por muy sinceras que sean,
para Dios no tienen valor. Al contrario, son trapos de inmundicia. Son trapos de desechos. Son trapos de mugre. Todo lo que el hombre quiere hacer para Dios no tiene valor. Porque lo que proviene de Dios y no del hombre es lo que tiene valor. O sea, Dios recibe lo que Él provee. Correcto. Nada más. Nada más. Imagínense que una reunión común y corriente, que parta así, de un grupo que dice conocer a Dios, y que parta así: Señor, oramos ahora para que con nuestros cánticos, nuestras oraciones, con nuestro culto, te agrademos a ti, Señor. Esa oración es pagana. Y esto que estoy diciendo, si me lo escuchan algunos, me van a querer acribillar. Pero es pagana, porque mire, analice la oración. La oración es: Señor, preparamos un culto. Tenemos ahí a nuestros músicos, tenemos ahí nuestras voces, es lo mejorcito que tenemos. Tenemos el predicador, es lo mejorcito que tenemos también. Trajimos nuestra ofrenda. Venimos vestidos de cierta forma a la reunión. Es para ti, señora. No es para tirar pintas, es para ti. Y que la suma de todos estos elementos, las canciones, las oraciones, nuestras lágrimas, todo lo que tenemos aquí, la suma de todo esto, Señor, que te agrade. ¿Qué es eso? Paganismo. ¿Cómo dice la oración? Señor, aquí estamos, cubiertos por tu sangre. Hemos venido a honrarte bajo la convicción de que estamos delante de ti, porque estamos en Cristo Jesús, quien siempre te complace en todo. Por eso tú dices de Él: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora hay un punto aquí. Si la Gomita y Cristo son uno solo, si York y Cristo son uno solo, si María y Cristo son uno solo, y Nicolás y Cristo son uno solo, estas 4 personas que nombré, si son uno con Cristo, cuando Dios le dice a Cristo: ¿tú me complaces?, la Gomita recibe la misma declaración, porque la Gomita está escondida en Cristo. Entonces no hay nada que, aunque Gomita no haga absolutamente nada, está agradando a Dios. ¿Está entendiendo? Y aquí quizás nosotros nos enredamos: entonces no hay que hacer nada. No hay que hacer nada para agradar a Dios. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos por causa de que estamos en Cristo Jesús, agradándole por medio de Cristo Jesús y por pura gratitud. Ofrendo por gratitud, predico por gratitud, pongo mi vehículo al servicio de la iglesia por gratitud, abro mi casa por gratitud al Señor. Porque imagínense que fuese por lo que hacemos. Paola y Luis están harto más aventajados que nosotros, ¿o no? ¿Quién es la que presta la casa para venir al culto? La hermana Paola. Si fuese por eso, sería la única salva. ¿Y el resto? Si fuese porque pasamos el auto, y los que no tienen auto, Nacho estaría jodido, porque no tiene auto. Entiende, hermano, lo ilógico del asunto. No hay nada en nosotros que pueda satisfacer a Dios. Y el mecanismo lo proveyó Dios, y se llama propiciación, para satisfacer las demandas de justicia de Dios, para aplacar la ira de Dios y consiguientemente reconciliar al hombre con Dios. Lo último que quiero que veamos. Bueno, en eso último que dijo, aplicándose a nuestro ejemplo, tiene que ver también la doctrina de la participación por gracia. La doctrina de participación por gracia nos hace participar en todo lo que Dios hizo. Justificación, reconciliación, expiación, toda la obra de Dios en su inmensidad. De la única forma que podemos participar es por gracia. No podemos recibir. De hecho, ¿se acuerdan lo que dice Juan? Que el hombre no puede recibir nada si no le fue dado. ¿De dónde? De arriba. De arriba. Y nosotros nos criamos con esta idea: el fruto de mi trabajo.
me esfuerzo, me titulé, me estudié. Oh, cuando yo estuve en la U, ahí sí que... Oh, hubieron momentos difíciles, pero ahí le puse el hombro yo. Obvio que tengo que ser médico ahora. Claro. Por ningún momento se le pasa por la cabeza a ese hombre lo que dice Daniel, que de Dios viene el espíritu de inteligencia, porque la inteligencia es un espíritu. Los otros, esos que tienen, ¿usted se ha dado cuenta que hay gente que vende arena en el desierto? Le venden hielo a los mongoles, no tienen ningún problema, le venden. Una habilidad para los negocios, porque la Biblia dice, Dios da al hombre el poder de hacer las riquezas. Por eso es que algunos tienen esa habilidad y otros no. Por eso es que algunos captan así la idea, la primera, y el otro necesita el tutor, el otro tutor, el otro y el preuniversitario, y el otro preuniversitario y un torpeo por si acaso. ¿Cierto? Si no resulta lo preuniversitario, el torpeo algo ayuda. Pero no es nuestro esfuerzo, hermanos. Es Cristo en nosotros. Y aún el hombre de tinieblas funciona con el aire que Dios le da. Y esa habilidad, a Dios se las da a muchos de ellos. Hay hombres, la prueba es de que hay hombres que nunca pasaron por la universidad, no tienen ni idea de lo que es la columna del debe y del haber, no tienen ni idea de lo que es contabilidad, no tienen ni idea de lo que es una caja chica, lo que es un arqueo, nada. Y son dueños de 20, 30 empresas. ¿Cómo lo lograron? ¿Me entiende? La Biblia dice que de ahí viene la habilidad, el poder de hacer riqueza, el espíritu de inteligencia, el espíritu de ciencia. Hermano, Ya. antes que termine con eso, es que no sé cómo preguntarlo en realidad, pero una vez tuve una frente a lo que dijo de que nosotros, ser cristianos, agrada a Dios hoy día en la misma magnitud que lo hace Cristo. Una vez alguien me mencionó eso frente a algo y yo me acuerdo que hice una pregunta y por eso es que no sé cómo preguntarle a usted, pero la pregunta que le hice a esa persona fue: ¿y qué pasa cuando uno peca? Porque esta persona me dijo: todo tiempo nosotros agradamos a Dios, independiente de lo que tú hagas o dejes de hacer, me dijo. Ya. Entonces no sé cómo seguimos agradando a Dios. Cuando el hombre peca, seguimos en Cristo Jesús. Y el olor que llega a Dios es el olor del sacrificio de Cristo. Pero tú estás aquí abajo cubierto por Cristo, pero acabas de pecar, ¿cierto? Pero dentro de ti mora el Espíritu Santo de Dios. No es que tú estás haciendo tonto a Dios y tampoco es que Dios está haciendo el tonto. No, Él se está afirmando sobre un criterio que Él tiene, la propiciación. La propiciación es Cristo, su sacrificio lo agrada siempre a Él. Tú pecaste, en este momento tú estás escondido en Cristo Jesús, por lo tanto en Cristo Jesús sigues agradando a Dios, pero Dios sabe que pecaste. Por lo tanto el Espíritu Santo dentro de ti te lleva y te guía al arrepentimiento, para que esto se arregle rápidamente. Pero en ningún momento Cristo sale de aquí, porque pecaste. ¿Entiendes? Por eso es que es maravilloso esto. Ahora, esto no es un permiso para que pequemos gratuitamente. ¿Se entiende? Pero el olor que llega a Dios siempre es el del sacrificio de Cristo. Es grato. Es grato. Dejemos el pecado de lado un poquito. ¿Cómo lo hacen ustedes para agradar a Dios cuando están durmiendo como tronco? Pero y en esas 8 horas, 7 horas, ¿cómo lo agradan, hermano? ¿Qué están haciendo para agradarlo en esa hora? Siempre es Cristo. ¿Cómo lo hizo hoy día si no oró en todo el día? Y por eso es que la demanda es, ahora que entendiste que es por gracia, ¿entendiste, Víctor? Sí, entonces ahora ora sin cesar. Ya que entendiste que por gracia, ora sin cesar. ¿Entendiste que por gracia, Víctor? Sí, escudriña la palabra de Dios porque de Él viene la vida eterna. ¿Entendiste que por gracia, Víctor? Sí, congrégate porque necesitas a la iglesia.
Nada de eso se hace para. Todo eso es consecuencia de. Nos congregamos porque entendimos que es por gracia. Practicamos la coinonía, el juntarnos, el comernos una sopaipilla juntos, porque entendimos que es por gracia y disfrutamos de esa gracia. Así de simple. Cuando nace un bebé, ¿qué hizo el bebé para llegar a este mundo? ¿O sería que en algún momento era un ser de luz y dijo, oh, llegó la hora de nacer, voy a escoger a mi madre como ser de luz y voy a escoger a mi padre como ser de luz y me las voy a arreglar para que tenga un encuentro fortuito mi padre, mi madre, y me las voy a arreglar para que tal día se le ocurra a ellos intimar, y me las voy a arreglar para que mi madre no cometa ningún error en los 9 meses de gestación, y me las voy a arreglar para que en el momento que haya que parir yo tenga que salir de ahí. ¿Hizo todo eso? No. ¿El niño? No. Nació. Y pregunto, ¿y qué hizo para respirar? ¿Quién le dijo que tenía que respirar? ¿Y qué hizo para mantenerse vivo las primeras 8 horas? Nada. De ahí para adelante todo lo hace la mamá. ¿Qué hizo? Es tremendo, ¿eh? Las que son mamás saben bien de lo que yo estoy hablando. El huevito está ahí indefenso. Pero ahí está. Por eso dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El salmista, y voy terminando, quiero que veamos un salmo, es claro al respecto cuando señala que hay una sola forma de pagar a Dios lo que Él ha hecho. Vamos a Salmos 116, versículo 12 y versículo 13. Cuando leamos este salmo, hermano, otra vez vamos a creer que es una locura lo que Dios está diciendo. No, 116, 12, 13. Yorkie, léalo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ya. Dice, el salmista se planteó una pregunta sobre la lógica humana. ¿Cuál es la lógica humana? Uno tiene que agradarle a Dios. Ya, que el hombre puede Agradar a Dios. pagarle a Dios de alguna manera, ¿cierto? Puede comprar a Dios de alguna forma. Ya, entonces, bajo esa lógica, el salmista hace una pregunta. ¿Qué pagaré a Jehová por una realidad que él está viviendo? Beneficio. Él está viviendo una realidad. Por todos sus beneficios para conmigo. Porque lo que él está diciendo, lo que tengo que hacer aquí es lo que todos hacen. Pagarle a Dios. O a sus dioses en realidad. Y el mismo salmista responde. Acuérdense, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pagaré? ¿Qué pagaré, Jehová? ¿Qué pagaré? ¿Qué? ¿Qué pagaré? Y la respuesta es, tomaré la copa de la salvación. En otras palabras, esto. Tomaré una copa. Y la copa tiene dentro. Salvación. Cristo. No. David dice, no, pero Espíritu Santo, no me entendiste. ¿Qué pagaré? Se trata de yo dándole a Dios. Esa es la pregunta, Espíritu Santo. De nuevo, Espíritu Santo. ¿Qué pagaré a Jehová para sus beneficios conmigo? Y el Espíritu Santo viene y responde. Toma la copa de la salvación. Tómala. ¿Qué tiene dentro? Acción. Bébela. Tómala. Bébela. Recíbela. Me doy por pagado. Recibe lo que yo doy. Bebe lo que yo proveo.
y me doy por pagado. Y después invoca mi nombre. Porque estás en relación íntima conmigo. Invócame. No, Señor, pero no, tú no me entendiste, Espíritu Santo. Hay que pagar. Dime, ¿qué hay que pagar? Rubí, estamos hablando, David era el rey de Israel. O sea, tenía acceso a grandes riquezas. Entonces él viene y dice, ¿qué pagar? Tengo rubí, esmeralda, tengo miles y miles de camellos, de ovejas, de redes. Dime, ¿qué hay? ¿Con qué pago? Tengo doncellas por doquier. Soy uno de los reyes que más doncellas tiene. ¿Con qué pago? ¿Con qué me comprometo yo? Si te entendí, le dice el Espíritu Santo. Te entendí. Toma la copa. Mírala. ¿Qué hay dentro? Salvación. Bébela. Sí, Señor, pero me va a responder, ¿cierto? No, bébela. David toma la copa, la bebe. Y el Espíritu Santo le dice, ahora invócame, porque tú y yo somos uno solo. Me doy por pagado. Si tú recibes lo que yo te doy, estamos a cuentas. Esto, hermanos, es imposible en la lógica humana. Es tan imposible como esto. Un padre tenía un hijo. Su único hijo. Su único hijo. Este hijo salió a caminar un día por las calles. Y vino un delincuente. Un tipo malo desde su niñez. Ya tenía a su haber varios homicidios. Por ahí se había disputado en unas peleas, en unos carretas, había matado gente, había robado, había matado a algunos ancianos, era un homicida, era buscado. Y ese día se topa con el hijo de este señor. Y lo mata. Y mata al único hijo que tenía. Y lo mató. Y el señor viene a ver a su hijo. Y pregunta entre los testigos, ¿ustedes lo vieron? Sí, huyó hacia allá, vive en tal parte. Y ese padre adolorido, porque había perdido a su único hijo, buscó al delincuente. Lo buscó con tiempo, o sea, del tiempo, preguntó por él. Preguntó por, entre Marcelo, Rodrigo, Juan, Diego y Pablo, preguntó por él. Entre María, Alejandra, Susana, Patricia y Javiera, preguntó por ella. Y lo encontró. Y cuando lo encontró, lo abrazó. Lo perdonó. Y lo adoptó como su hijo. Y se lo llevó a su casa. A ocupar el lugar del hijo. A dormir en la pieza del hijo. Y a heredar todo lo del hijo. Eso es lo que Dios hizo conmigo. Contigo, Yorkie. Contigo, Jacqueline. Con usted, hermana María. Contigo, Marcos. Contigo, Kika. Contigo, Vladimir. Contigo, Luis. Contigo, Jaimito. Paola, con usted hizo esto el Señor. Gumita, con usted hizo esto el Señor. Contigo, Antonia. Contigo, Rebeca. Contigo, Fernando. José, Sole. Ruth, Natalia. Paula, Catherine. Anita Guerrero. Candelaria. Valentina. Jessica. Connie. Dayana. Natalia, Nico, Antonella. Javiera. Lucía. Virginia. Nosotros fuimos los criminales responsables de la muerte de Cristo.
Y a su tiempo, Dios nos salió a buscar. Y nos encontró. Donde estábamos perdidos y en la magnitud de nuestra perdición. Nos perdonó. Nos llevó a su casa, nos metió en su familia. Y nos dijo, los voy a tratar como a Cristo el resto de su existencia.